Buenas noches, mis hermanos, mis amigos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué gran bendición nuevamente el Señor nos da. Amén. Qué bendición el Señor nos da en este día. Él nos ha dado una gran bendición. Estas son horas del día, 20 horas en las que el Señor hasta aquí, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros y creemos y confiamos en la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, que Él será fiel en cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno que pudiste conectarte, qué bueno que pudiste reenviarle la invitación a tu familia, a tus amigos, diciéndole vamos a conectarnos porque hoy vamos a compartir un tiempo. En la presencia de Dios estamos en todo momento, pero vamos a compartir un tiempo a la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la palabra del Señor nos referimos a que es una palabra suprema. Es una palabra que nos llena el corazón, es una palabra que nos edifica. Y no solamente eso, sino que es una palabra que da vida a nuestro ser. Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús porque pudiste conectarte. Y yo te pido que ahí donde tú estás, ahí donde tú te conectaste, que estás con tu familia, con tus amigos tal vez, con tus hermanos, con tu familia, yo te quiero pedir un momento, cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que podamos orar un momento, podamos cerrar nuestros ojos y podamos pedirle al Señor que Él en esta noche pueda guiar este tiempo y este momento, que los minutos que ocupemos sean de edificación para nuestra vida y sean de edificación para nuestra alma. Amén. Ahí donde estás, cierra un momento tus ojos y vamos a orar juntos. Señor, en esta hora te queremos dar gracias por tu fidelidad. Te queremos dar gracias, Señor, por este momento, por este tiempo precioso que tú nos has dado en esta parte de este día, Señor, que nos has dado para que nosotros, Señor, podamos invertir este tiempo en tu presencia, invertir este tiempo, Señor, escuchando tu palabra, oyendo tu palabra, pero que no seamos tan solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Por eso en esta hora quiero rogarte, Señor, que puedas bendecir a los que están del otro lado de la pantalla, que tú los bendigas, Señor, que ellos sean edificados, que juntamente seamos edificados y que tu Espíritu Santo pueda ministrar sus vidas y que pueda ayudarme, Señor, para que pueda compartir la palabra que tú has puesto en mi vida y que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y para tu gloria, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Te decía que hoy quiero compartir una nueva palabra que el Señor ha puesto en mi vida para poder compartir con ustedes. Y en esta noche la palabra que el Señor ha puesto en mi vida, el título de esta reflexión es: confía que en la prueba el Señor estará contigo. Amén. Tenemos que creer, tenemos que confiar. ¿Cuánto muchas veces hemos pasado problemas, hemos pasado dificultades y nosotros le creemos al Señor? Creo que le creemos al Señor. Y a veces el problema se hace mucho más difícil. Y cuando el problema se hace mucho más difícil, a veces el problema quiere hacer que nosotros retrocedamos o que nosotros dejemos de creerle a Dios. Tú ya le crees a Dios, tú ya confías en Él. Qué importante que es poder creerle al Señor. Qué importante que es poder creerle a Dios y decirle: Señor, yo te creo. Qué bueno que si es que tomaste la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón como tu Salvador, qué bueno porque en ese momento Dios te adopta como su hijo y tú comienzas a decirle a Dios que tú le crees y que tú esperas que la solución venga de parte de Dios. Amén. Porque muchas veces buscamos la solución en las personas, pero a veces las personas son limitadas como nosotros y no nos pueden dar la ayuda que nosotros necesitamos. Te hablo del Dios de lo imposible, el Dios que no puede librarte, el Dios que muchas veces te va a librar de algo que las personas no pueden librarte. De ese Dios quiero hablarte en esta noche. Y quiero que, si tú tienes tu Biblia ahí a mano, puedas abrir en el libro de Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el capítulo 3. Daniel, el capítulo 3, vamos a estar dando lectura a unos versículos. Daniel, capítulo 3. A partir del versículo 3 vamos a estar dando lectura. Dice así la palabra del Señor. Si tú no tienes tu Biblia, presta atención a lo que dice esta palabra. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz:
mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Oh! ¡Qué palabra en esta noche el Señor ha puesto para que podamos compartir! Esta es la historia de 3 jóvenes, en realidad 4 con Daniel, con Daniel que en este momento no estaba en esta situación. Pero estos eran jóvenes que habían sido llevados a Babilonia y el rey había pedido, te hablo en un capítulo anterior, el rey había pedido que pudiesen traer a jóvenes que no hubiese en ellos tacha alguna, es decir, que en ellos no hubiese algo que los hiciese imperfectos, digamos, ¿sí? Sino que en ellos fuesen capaces, idóneos para el lugar en el que él quería que estén en su reinado. Y estos jóvenes fueron hallados, nos dice la palabra del Señor, 10 veces mejor, porque ellos propusieron en su corazón no contaminarse con todo aquello, es decir, el rey los mandó a buscar. Ellos tenían que criarse por 3 años, es decir, eran jóvenes que tenían que convivir, prepararse en toda lengua. Y al cabo de 3 años ellos tenían que venir a presentarse ante el rey. Nos dice la palabra del Señor que ellos fueron hallados 10 veces mejor que los otros jóvenes. Pero hay algo clave que David dijo, que él propuso en su corazón junto a estos jóvenes no contaminarse con todo, con la comida del rey, con la bebida del rey, es decir, con las costumbres de ellos, pero sí agradar a Dios. Y llegó este momento en que estos muchachos, por pedido de Daniel, porque cuando Daniel interpreta el sueño de este rey, Daniel es puesto como gobernador de la provincia, pero él pide que sus amigos estén también en estos negocios. Y pasado el momento, dice que Nabucodonosor, este rey, hace levantar una estatua. Se cree que era una estatua, nos dice la medida ahí en la palabra del Señor, pero nos habla en codos. Pero se cree que la medida de la estatua tenía casi 30 metros de alto, es decir, era prácticamente un edificio con forma humana. Y Nabucodonosor había hecho que la gente de toda lengua, de toda nación, de todas las provincias viniesen a adorar a esta estatua y se postrasen delante de esta estatua cuando se escuchase el sonido de las trompetas y de todo instrumento musical, y que aquel que no lo hiciese, nos dice la palabra del Señor, sería echado en un fuego, en un horno de fuego ardiente. Y nos dice la palabra del Señor que ahí estaban los amigos de Daniel. Estos amigos de Daniel que habían dicho en su corazón, habían propuesto en su corazón agradar a Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú has decidido agradar a Dios. Tú has decidido, te has comprometido con el Señor. Porque mira, cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, cuando le pedimos a Jesús que venga a nuestra vida, que lo aceptamos como nuestro Salvador, yo no me comprometo ante la gente, no me comprometo ante un pastor, no me comprometo ante un líder, me comprometo ante Dios a serle fiel a Él. Y aunque nadie te vea, cuando tú estás solo en tu casa, cuando tú te encuentras solo donde crees que nadie te ve, Dios te está viendo. Y estos jóvenes tenían muy presente que era Dios quien los estaba viendo, que era Dios quien iba a verlos a ellos si ellos actuaban mal. Entonces en su corazón ellos propusieron no desagradar a Dios, serle fiel a Dios. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice, cuando Dios envía los mandamientos al pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto a través de Moisés, uno de los mandamientos le dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso obviamente es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, es lo que Dios nos pide en este tiempo. Y yo te pregunto, yo personalmente decido adorar a Dios, decido alabarle, decido adorarlo, decido proclamar su palabra por todo lo que Él hace por mí. Ha perdonado mis pecados, ha perdonado mis faltas, me sigue sosteniendo. La palabra del Señor dice que yo estoy en el hueco de su mano y que nada me puede pasar, que el enemigo no me puede tocar. Pues yo, ¿a quién tendría que adorar? Yo adoro a Dios,
al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que tiene un nombre que es sobre todo nombre, al que está sentado a la diestra del Padre, como me dice la palabra, al que intercede por mí, al Padre. A ese Jesús yo adoro, a ese Dios Padre adoro, al Espíritu Santo que está en este tiempo, ese Espíritu Santo que me da las fuerzas, el Espíritu Santo que me consuela. Es el Espíritu Santo que te está tocando en este momento, que está tocando tu vida, que está tocando tu corazón, porque no es mi palabra, yo estoy aquí, pero es la palabra de Dios. Lo que yo te estoy diciendo es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que te convence y te dice que Dios es real. Yo puedo equivocarme, las personas podemos equivocarnos, pero Dios es fiel y Dios es verdadero. ¿Y sabes qué nos dice la palabra del Señor? Yo te decía que los problemas siempre están, pero a veces se hacen más fuertes. Ya Daniel había interpretado el sueño del rey, y no obstante parece que no le sirvió esto al rey, que inclusive hizo hacer una estatua. No tuvo temor de Dios, hizo hacer una estatua para que todo el mundo, todas las provincias de su reinado adorasen a esta estatua. Y nos dice la palabra del Señor que había jóvenes que decidieron seguir a Dios. Había jóvenes que habían decidido no postrarse ante esta estatua. Dice que estos jóvenes fueron acusados maliciosamente, nos dice la palabra del Señor, y fueron llevados. Le dijeron al rey: mira, rey, hay 3 jóvenes que no se van a postrar. ¿Y sabe qué nos dice la palabra del Señor? Porque lo primero que yo puedo ver en esto, dice, le dijo Nabucodonosor a estos jóvenes: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eso dijo Nabucodonosor, le dijo a estos jóvenes. ¿Están dispuestos ustedes? Cuando muchas veces nosotros le seguimos al Señor, pero los problemas parece que se acrecentan. Y yo te estoy hablando a ti que tú estás atravesando tal vez una enfermedad. Tú que tienes un familiar enfermo, o tú mismo estás padeciendo una enfermedad y dices: ¿cómo piensas que yo puedo seguir alabando a Dios y que puedo seguir adorándole a Dios? Es que el enemigo quiere que tú dejes de creerle a Dios. Es que el enemigo, el diablo, no es tu familia, no es tu familiar, siempre lo digo, no es tu familia, no es tu familiar, no es tu jefe de trabajo, no es tu compañero de trabajo. Tu enemigo no es ese. El diablo quiere que tú lo veas como enemigo a tu prójimo, pero él no es tu enemigo. El enemigo es el diablo. El enemigo es Satanás. Porque así como Dios nos influencia a nosotros, nos permite, nos toca el corazón y nos da las fuerzas y el privilegio de poder servirle y poder transmitir desde este lugar, por ejemplo, la palabra del Señor, así aquellos que aún no lo tienen al Señor. El enemigo, el diablo, Satanás, los influencia para que te busquen una pelea, para que te busquen un pleito, para que haya contienda en el hogar, para que haya pleito, para que haya discordia, para que no haya armonía. Pero tienes que entender, tal vez tú eres el único cristiano en tu casa, tal vez tú eres el único hijo de Dios en tu casa, el único que profesa la fe de seguir al Señor. Y tú dices: para mí es muy difícil llegar a mi casa y encontrarme con mi familia que no es cristiana, que no tiene las prácticas que dice Dios en su palabra que yo debo tener. Pero mantente firme, mantente creyéndole al Señor, porque Dios hará grandes cosas a través de tu vida. La palabra de Dios nos dice: en Dios haremos proezas. Amén. Si tú estás de aquel lado, di amén. Así será. En Dios haremos proezas. Dios usará tu vida, y aunque muchas veces tengas que clamar y tengas que llorar y decirle: Señor, ayúdame, dame fuerzas, Dios está viendo tus lágrimas. Dios está viendo tus lágrimas. Tal vez tú le estás diciendo a Dios: Señor, ¿hace cuánto tiempo que estoy con esta enfermedad, padeciendo este problema? Ayúdame. Dios vendrá a tu auxilio. Dios vendrá a tu auxilio. Tal vez el problema quiera hablarte y quiera decirte: ¿acaso no te vas a postrar ante este problema? ¿No vas a negar que Dios no tiene poder? ¿No vas a negar que Dios no lo puede solucionar? Porque eso fue lo que dijo Nabucodonosor, este rey.
¿Acaso están dispuestos para que cuando suene la trompeta ustedes se postren? Porque si no, serán echados al horno de fuego. Satanás te dice lo mismo, el diablo te dice lo mismo, el problema te dice lo mismo, tal vez tu familia usada por el enemigo. No me malinterpretes, pero tu familia usada por el enemigo te puede decir, o es Dios, o soy yo, o es Dios, o es tu familia. Conozco testimonios de personas que han sido echados de sus hogares por seguir a Jesús, pero Dios no los ha desamparado. Dios no ha desamparado a aquellos que han decidido por Dios. No los ha desamparado. Uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, ¿y nosotros qué recibiremos por haberlo dejado todo y haberte seguido? Y Jesús le dijo, aquel que haya dejado padre, madre, casas. No me malinterpretes, no tienes que dejar a tu padre, no tienes que dejar a tu madre, no tienes que dejar a tu esposa, no tienes que dejar a tu esposo, no tienes que dejar a tus hijos. Porque Jesús lo dijo, aquel que haya dejado y me siga recibirá 100 veces más. Quiso decir, aquel que me ponga a mí en primer lugar, dijo Jesús, ese recibirá las bendiciones del cielo recibirá. Pues en este tiempo, como estos jóvenes pusieron a Dios por primer lugar, y ellos no se iban a rendir ante el problema, no se iban a rendir ante la dificultad. ¿Y sabes qué le contestaron ellos? Lo primero, la amenaza. Lo segundo, escucha la respuesta de ellos. He aquí, dijeron ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Ellos estaban dispuestos a permanecer firmes, porque ellos dijeron, al Dios que nosotros servimos, Él nos librará. Si tú conoces a Dios, si tú entiendes que Dios te ama, si tú entiendes que Dios te ha dado la vida, si tú viniste a este mundo, no ha sido una casualidad. Si tú estás en este mundo, si tú has nacido, es porque Dios te dio la oportunidad. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? David decía, mi embrión vieron tus ojos, se refería a Dios. Nuestro embrión vieron los ojos de Dios, y desde ese momento Dios trazó un plan con cada una de nuestras vidas. Dios trazó un plan perfecto, un plan que no tiene error. Y tú me dirás, pero ¿cómo todo lo que yo estoy viviendo parece que Dios se equivocó conmigo? Dios no se equivocó contigo. Préstame atención, Dios no se equivocó contigo. Dios aún puede revertir la situación de tu vida, porque muchas veces somos nosotros, por el libre albedrío, la libre decisión que tenemos, tomamos la decisión para cualquier lado, para otro rumbo, para el rumbo que me dijo mi mamá, mi papá, mi amigo, un consejero. Pero vamos a tomar el rumbo que Dios quiere. Y ellos decidieron decir, yo le voy a seguir a Dios, yo le voy a seguir a Dios. Y yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Aún en este tiempo, yo personalmente, yo le creo a Dios, y te animo a que le creas a Dios. Tienes que creerle a Dios. Por eso es que ellos dijeron, al Dios que nosotros servimos, Él nos librará. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú entiendes, cuando entendemos que Dios ha creado los cielos y la tierra, y que todo lo que Él lo ha hecho ha sido bueno. Cuando yo sé que Él me ha creado, cuando yo sé que Él me ha sostenido, cuando yo sé que Él es el que me da las fuerzas para enfrentar cada día. Cuando yo sé que Él ha sido que cuando termina el día yo puedo decirle gracias por haber estado conmigo. Gracias por haberme guardado. Gracias por haberme cuidado. A ese Dios yo le agradezco. A ese Dios yo alabo. A ese Dios yo adoro. Y ese Dios me da el privilegio de servirle. Esta es una manera de servirles, de poder hablar a otros de Cristo. Tú puedes servir a otros. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un enfermero, si tú eres un policía, puedes servir al prójimo creyendo en Dios, porque es Dios el que te está viendo, es Dios quien te da las fuerzas para que todo lo que tú hagas lo hagas de la mejor manera, porque es Dios y estás sirviendo a Dios. Ellos que estaban puestos en el lugar, en los negocios de Babilonia, en el gobierno por el rey, ellos estaban sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que trabajar como para Dios, no como para los hombres. Y ellos estaban trabajando como para Dios. En el lugar donde ellos se movían, todos sabían que ellos temían a Dios. En el lugar donde ellos se movían, todos sabían que ellos veneraban a Dios, adoraban al Dios verdadero. Por eso es que ellos dijeron, al Dios que nosotros le servimos,
El Dios que nos ha puesto en este lugar será el mismo Dios que nos libre de tu mano, oh Rey. Pero no nos vamos a postrar ante esa estatua. No vamos a desobedecer a Dios. No podemos adorar nada de lo que ha sido creado, porque mi Dios, el creador de todos, es el que sostiene mi vida. Por eso yo le alabo, por eso le adoro, por eso te animo a que tú lo aceptes en tu corazón y que no te voy a decir que los problemas se van a terminar. No podría decirte esto porque te estaría mintiendo. Pero tendrás al Rey de Reyes y al Señor de Señores de tu lado. ¿Y sabes qué? La historia no termina aquí. Porque dice que el rey se enojó con ellos y mandó a calentar ese horno 7 veces más. 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a que los atasen a estos 3 muchachos que tenían sus vestiduras reales, porque ellos estaban en el palacio. Ellos estaban en el negocio del rey. Ellos estaban atendiendo. Y el horno fue calentado 7 veces más. Y nos dice la palabra del Señor que cuando estos hombres fueron para lanzar a estos jóvenes, las llamas quemaron a estos hombres que llevaban a estos jóvenes al fuego. Ellos fueron muertos, los que llevaban. Pero nos dice la palabra del Señor, cuando tú le crees a Dios, nos dice la palabra del Señor. Y Él dijo, he aquí no eran 3 los que echamos adentro. Sí, le dijeron ellos. Y dice el rey, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y entonces el rey los llama a que ellos salgan. Y mira lo que dice el versículo 28. Entonces dice Nabucodonosor, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mira, mi hermano, mi amigo, yo he decidido servirle al Señor. He decidido transmitir su palabra. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando tú decides que tu corazón es de Él, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero quiero decirte, mantente firme. Hasta el final, mantente firme, porque Dios te dará la victoria. Es más, eso fue lo que dijo el rey. Yo veo que hay alguien, un cuarto que está ahí, una cuarta persona. Y esa cuarta persona veo que es como el Hijo de los dioses que está caminando. Es el ángel de Dios. En medio de la prueba, en medio de ese horno ardiendo, estaba el ángel con ellos. En medio de la prueba, Dios estará contigo. En medio de la prueba, Dios estará contigo. No dudes. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos dará una prueba más fuerte que la que nosotros podamos llevar. Y que junto con la prueba viene la bendición. De por sí la bendición es que Dios está con nosotros. Y el Señor estará con nosotros. El Señor estará contigo en medio de la prueba. Pero no debes rendirte ante la enfermedad. No te rindas ante el dolor. No te rindas ante la depresión. No te rindas. No te rindas ante el pleito. No te rindas ante la contienda que pueda haber en tu familia si tú eres el único cristiano. No te rindas al problema. No te rindas a la dificultad. Comienza a creerle a Dios, comienza a clamarle a Dios y Dios te dará la respuesta. Y así como dijo este rey, no hay Dios más poderoso que el rey, que el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, estos jóvenes que decidieron en su corazón servir a Dios. Pues así la gente reconocerá que tu Dios, el Dios al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros adoramos, puede revertir la situación. Por eso es que siempre te animo a estar de pie. Por eso es que siempre te animo a creerle a Dios y a orar por tu familia, a orar por esta provincia, a orar por este país, a orar por el mundo entero, porque hay muchas personas que atraviesan muchos problemas. Pero nosotros podemos orar, nosotros podemos interceder para que ellos sean bendecidos
para que ellos sean fortalecidos y para que aquellos, aunque muchas veces uno dice, esta persona ya no cambia más, mi esposo ya no cambia más, mi esposo ya no cambia más, mi hermano no cambia más, no deja más la droga, no deja más el alcohol, no deja más la violencia. Tranquilo. Sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, sigue diciéndole a Dios al cual yo sirvo, Él me librará, Él librará a mi familia, Él librará a mi familia, Él librará a mi papá del alcohol, Él librará a mis hermanos, a mi familia, a quien sea, Dios lo hará. Pero tienes que creerle a Dios. Por eso en esta noche yo te animo. Esta es la noche en la que tú tienes que tomar la decisión de decir, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo quiero aceptar a ese Jesús. Yo quiero, el Dios del cual yo te estoy hablando, es el Dios que está en este tiempo. El mismo Dios que ayudó a estos muchachos, que los libró a esos muchachos. Y nos dice la palabra del Señor que ellos, sus ropas no estaban quemadas. Ni siquiera tenían olor a humo, ni sus cabellos se habían quemado. Por eso es el asombro del Rey y el reconocimiento de él de decir, este Dios es un Dios real y es un Dios verdadero. Por eso en esta noche, de ese Dios, yo te hablo. La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Tu vida va a comenzar a cambiar, te lo puedo asegurar. Desde tu interior hacia tu exterior, tu vida va a cambiar. Tu rostro reflejará que tienes a Jesús en el corazón. Tu vida cambiará, te sorprenderás, tú mismo te sorprenderás de lo que podrás lograr, de lo que podrás alcanzar, pero la paz que tendrás en tu corazón será una paz que te inundará por completo. Si tú quieres aceptar a Jesús en esta noche, yo quiero que podamos orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo precioso que nos ha dado, donde podemos compartir su palabra. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, que necesita reconciliarse con el Señor, porque cuando no lo tenemos a Jesús en el corazón o cuando lo hemos dejado, hemos cortado la relación. Hay una enemistad con Dios, pero hoy tienes una oportunidad de poder decirle al Señor, quiero volver a ti, Señor, quiero arreglar mi vida contigo. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, en esta hora te queremos dar gracias por tu fidelidad. Te queremos dar gracias, Señor, porque hemos oído tu palabra. Si hay alguien, Señor, del otro lado que quiere aceptarte, que quiere rendir su corazón a ti, que siente la necesidad en su corazón de poder reconciliarse contigo, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora, perdona sus pecados, en el nombre de Jesús, abrázalo, Señor, que sienta en este momento el abrazo del Padre, que sienta el consuelo del Espíritu Santo. O puedo ver personas que se están reconciliando con el Señor en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, déjate ministrar por el Espíritu Santo. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Tal vez estás solo ahí donde estás. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, tú perdonas los pecados. Tú borras los pecados y nunca más te acuerdas de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, reconcilia, Señor, aquellos que quieren hacerlo contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Oro, Señor, para que si hay alguien que está atravesando una dificultad de alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que toda enfermedad sea seca por el poder de Jesucristo de Nazaret. Yo creo, por eso declaro esta palabra, porque Jesús dice en su palabra que ha llevado todas nuestras enfermedades y ha sufrido nuestros dolores. Por la llaga de Jesús fuimos sanos, en el nombre de Jesús. Yo creo al Dios del cual yo hablo y predico en el nombre de Jesús. Y creo que este Dios, si te ha traído hasta aquí, en el nombre de Jesús, Él disipará toda duda, todo problema, toda dificultad, en el nombre de Jesús. Jesús está contigo, pero tienes que aceptarlo en el nombre de Jesús. Dios, gracias, Señor, por disipar todo problema, toda dificultad, por el poder de Jesús. En el nombre de Cristo, el Espíritu Santo te consuela y te damos gracias, Señor, por obrar en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios, porque hemos podido predicar la palabra del Señor, hemos podido compartir la palabra del Señor. Yo creo que para ti ha sido edificante, lo ha sido para mí. Dios me ha dado este privilegio enorme de poder compartir su palabra.
Quiero mandarte un saludo grande a la distancia, ahí donde tú estás, a todos aquellos que oirán este mensaje, ya sea en este tiempo o en otro tiempo. Te pido que si tienes algún pedido de oración lo puedas hacer al número de WhatsApp 37 21 43 20 83. Te lo repito, 37 21 43 20 83. Puedes estar escribiendo tu pedido de oración y vamos a estar orando por ti. Vamos a estar clamándole al Señor por tu vida para que Dios te dé fuerzas, para que los problemas que puedas estar atravesando te den fuerzas, pero en el nombre de Jesús. Cree, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios real y un Dios verdadero. Si Dios nos permite, la semana que viene, este martes, estaremos teniendo un tiempo de oración, y vamos a clamar por tu petición, ¿sí? Vamos a clamar por tu petición, vamos a estar clamando por tu necesidad, pero tenemos que creerle al Señor y estar firmes con Él. Amén. Nos vemos, familia. Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia, y el Señor es fiel y poderoso y nos cuida a sus hijos. En el nombre de Jesús, bendiciones.